Mi suegra intentó vendernos una casa en ruinas, y cuando nos negamos, inventó que vivíamos ahí para forzarnos a comprarla. Esto fue lo que me puso en jaque: no quiero vivir en ruinas, pero mi suegra parece decidida a obligarnos. Para ponerlos en contexto, llevo 4 años casado con Emily. Nuestra vida ha sido tranquila, nos encanta nuestro pequeño departamento en renta, cerca de nuestras oficinas y suficientemente cómodo para dos. Pero las cosas cambiaron hace unos meses, cuando nos enteramos de que Emily estaba embarazada. Estábamos emocionados, pero también un poco abrumados, porque nuestro departamento apenas tiene espacio para nosotros, y la llegada de un bebé claramente iba a necesitar más espacio. Decidimos que era el momento de dar el paso, buscar una casa y mudarnos. Habíamos empezado a revisar algunas opciones, pero fue entonces que mi suegra se acercó con una propuesta familiar. Nos ofreció comprar una casa suya que tenía desocupada desde hacía tiempo, una propiedad que supuestamente sería perfecta para que nuestra familia empezara allí y así mantenernos cerca. A decir verdad, me pareció muy noble de su parte ofrecernos esa ayuda. Nos enseñó algunas fotos y, aunque la casa era algo antigua, lucía bien mantenida y con espacio suficiente para el bebé, así que decidimos echarle un vistazo para ver si podría ser la opción que estábamos buscando. Cuando llegamos, nos encontramos con una realidad muy diferente. La casa estaba en ruinas, y no estoy exagerando. Desde la entrada ya podías ver las paredes llenas de grietas, algunas zonas con humedad tan evidente que parecía que iban a desplomarse en cualquier momento. Caminamos por el jardín delantero y me sorprendió ver varios montones de tierra, habían hormigueros gigantes en casi todas las esquinas y la maleza estaba completamente fuera de control, casi como si fuera una jungla. Intenté mantener la calma, pero cuando pasamos a ver el interior, fue aún peor. Lo primero que notamos al entrar fue el olor. Ese típico olor a humedad que solo encuentras en casas abandonadas. Las paredes estaban descoloridas y manchadas de un moho oscuro, en algunos rincones, incluso crecían hongos. Caminamos hacia la sala, donde el suelo de madera rechinaba con cada paso, y vimos que una de las ventanas estaba rota y cubierta con una tabla de madera improvisada. Había polvo acumulado en cada esquina, telarañas cubriendo los techos y algunos agujeros extraños en el piso que parecían tener años sin repararse. No estaba seguro de si estaba en una casa familiar o en una escena de una película de terror. No quería sonar malagradecido, pero el estado de la casa me parecía insostenible. No soy un experto en construcciones ni nada por el estilo, pero estaba claro que la casa requería una renovación total, desde la estructura hasta los acabados más básicos. Intenté hablar con mi esposa sobre lo que pensaba, pero en ese momento su madre nos estaba explicando lo fácil que sería hacerle algunos arreglos y, según ella, dejarla como nueva. Además, decía que al comprarla estaríamos ayudando a la familia a mantener la propiedad en buenas manos. Todo esto mientras ignoraba por completo la evidente lista de reparaciones urgentes que nos rodeaban. Intenté no incomodarla, pero la preocupación era evidente en mi cara. Cuando por fin tuvimos un momento a solas, le comenté a Emily que aquello no iba a funcionar, que no tenía sentido invertir en una propiedad en ese estado, y que prefería seguir buscando por nuestra cuenta. Emily estaba de acuerdo, aunque también se notaba incómoda con la idea de decirle que no a su madre. Decidimos que lo mejor era intentar explicarle de la forma más educada posible. Pensamos que entendería si le comentábamos que, al no estar en condiciones de pagar renovaciones tan costosas, no podíamos aceptar la oferta. Pero la realidad fue otra. Después de esa desastrosa visita a la casa, Emily y yo nos tomamos un par de días para pensar en cómo abordar el tema con su mamá. Estábamos convencidos de que, si lo hablábamos de una manera honesta y razonable, entendería. Era una oportunidad para hablar de lo que realmente necesitábamos como familia y de lo que podíamos pagar, sin ofenderla. Pensábamos que sería una conversación difícil, pero nunca imaginamos lo que realmente iba a pasar. Esa misma semana la invitamos a cenar para hablar en un ambiente neutral. Todo iba bien hasta que Emily, con toda la paciencia y amabilidad del mundo, comenzó a explicarle que la casa necesitaba demasiadas reparaciones y que, en realidad, no podíamos asumir ese compromiso. Tratamos de hacerle ver que no era solo una cuestión de dinero, sino de tiempo y esfuerzo, y que, con el bebé en camino, no podíamos darnos el lujo de vivir en un lugar que ni siquiera tenía condiciones básicas para una familia. Además, le explicamos que incluso si nos decidíamos a hacer todas esas reparaciones, nos llevaría meses o hasta un año poner la casa en condiciones, algo que simplemente no era viable con un bebé tan cerca. Al principio, mi suegra solo escuchaba en silencio, con una expresión algo difícil de leer.
De pronto, su rostro pasó de estar serio a fruncir el ceño de una manera que no había visto antes. «Están insinuando que mi casa es un basurero», soltó de repente, rompiendo completamente el tono calmado que intentábamos mantener. Me tomó por sorpresa su reacción y traté de explicarle que eso no era lo que queríamos decir, pero estaba claro que no estaba dispuesta a escucharnos. Empezó a decirnos que éramos unos ingratos, que después de todo lo que había hecho por Emily durante su vida, era una falta de respeto que le dijéramos no a una oportunidad tan buena. Intenté interceder suavemente, explicando que no teníamos problema con ayudar, pero que la casa estaba muy lejos de ser habitable y que el precio que estaba pidiendo era realmente alto para las condiciones en las que estaba. Pero nada de lo que dijimos pareció calmarla. Nos acusó de no valorar el esfuerzo de la familia y nos dijo que teníamos una visión desubicada de lo que significaba una buena oportunidad. Lo peor fue cuando intentó manipular a Emily directamente, sacando a relucir todos los sacrificios que había hecho por ella y su crianza, recordándole las dificultades que había pasado para sacar adelante a la familia sola y cómo ahora nosotros estábamos rechazando su esfuerzo como si no valiera nada. Emily, al borde de las lágrimas, intentaba explicarle que la decisión no tenía nada que ver con eso y que simplemente necesitábamos algo seguro para el bebé, pero su madre no cedía. Finalmente, después de casi una hora de discusión tensa y sin llegar a ningún acuerdo, su mamá se levantó de la mesa, nos miró con desprecio y dijo, si deciden rechazar esta oferta, no esperen que las puertas de mi casa estén abiertas para ustedes cuando las cosas se pongan difíciles. Nos dejó sin palabras y, sin más, salió de nuestra casa sin mirar atrás. Segunda actualización, después de aquella noche, las cosas se pusieron aún más complicadas. Al día siguiente, empezaron a llegar mensajes de familiares de Emily. Todos parecían haber escuchado una versión un tanto distorsionada de los hechos. Mi suegra les había contado que la rechazamos de mala manera y que supuestamente humillamos su ofrecimiento de ayudarnos, insinuando que su casa era un desastre sin valor. Esto, obviamente, no era cierto, pero su madre parecía muy decidida a hacer que así lo pareciera. Lo peor fue que no solo compartió una versión exagerada, sino que también inventó que nos había prestado la casa para vivir. Y eso nunca pasó. Le dijo a todos que Emily y yo nos habíamos aprovechado de ella porque, según su versión, habíamos estado viviendo gratis en la casa, que ahora supuestamente estábamos rechazando con desprecio. Nos pintó como unos desagradecidos que le habían dado la espalda. Fue surrealista. Era como si estuviera decidida a que quedáramos como los malos de la historia, aunque eso implicara inventar hechos. Desde entonces, no ha parado de llamar y mandar mensajes, cada vez con tonos más agresivos. Nos dice que somos unos ingratos y hasta nos ha amenazado con decirle al mundo la verdad sobre nosotros si no aceptamos su oferta. Esto ha puesto a Emily en una situación emocionalmente muy delicada, se siente traicionada y presionada, como si la estuvieran obligando a escoger entre su madre y su propia familia. Por mi parte, siento una mezcla de incredulidad y frustración. Intento apoyarla y hacerle entender que no tenemos por qué ceder a una presión tan manipuladora, pero la tensión crece con cada mensaje y cada llamada. Intenté contactar con algunos de los familiares para aclarar la situación, pero parece que el daño ya está hecho. Muchos ni siquiera escuchan lo que tenemos que decir y simplemente nos recriminan por haber roto el corazón de su madre y aprovecharnos de su generosidad. Incluso algunos sugirieron que deberíamos disculparnos y aceptar la oferta para hacer las paces, como si toda esta locura fuera culpa nuestra. Nosotros seguimos buscando opciones para mudarnos, pero ya no es lo mismo. Emily está constantemente en estrés y agobiada por la culpa, por la presión que su propia madre le está poniendo. Yo intento mantenerme firme, pero la situación cada vez parece salirse más de nuestras manos. Y para empeorar las cosas, en la última llamada, su madre insinuó que, si no llegábamos a un acuerdo pronto, iba a buscar otras maneras de hacernos entender. Es una situación tan surrealista que me cuesta procesar cómo llegamos hasta aquí. ¿Qué hago? ¿Deberíamos simplemente aceptar la oferta para tener paz, aunque eso signifique hipotecar nuestro futuro en una casa que está en ruinas? A veces siento que estamos solos en esto y que el mundo entero está en contra de nosotros por una historia que no es ni la mitad de cierta. Tercera actualización, a medida que pasaban los días, la situación fue escalando de manera que nunca imaginé. No solo los mensajes y llamadas de mi suegra continuaron, sino que la narrativa que ella estaba construyendo a nuestro alrededor comenzó a transformarse en una especie de vendetta familiar. Nos dimos cuenta de que, para ella, esta no era solo una disputa inmobiliaria, estaba empeñada en que todos creyeran que su hija y yo le habíamos dado la espalda y que la habíamos traicionado en el peor de los momentos. Todo se intensificó el día que un tío de Emily,
alguien con quien rara vez habíamos hablado, se apareció en nuestra puerta de improviso. Al abrir, se plantó frente a mí con un gesto tenso, los brazos cruzados, y nos soltó sin previo aviso. ¿Qué les pasa? ¿Por qué quieren romper a esta familia por puro egoísmo? Su tono era una mezcla de reproche y decepción, y la frustración en su cara era evidente. Lo invité a pasar, pero de inmediato dejó claro que no estaba allí para hablar, sino para hacerme entrar en razón. Me lanzó un discurso sobre cómo la familia debe ser lo más importante y que, al rechazar la oferta de mi suegra, estábamos demostrando que no nos importaba la familia ni la situación de ella. Intenté explicarle que la situación no era tan simple, que la casa estaba en condiciones deplorables y que, como futuros padres, no podíamos invertir en un lugar que requería tanto trabajo. Le expliqué que, además de eso, el precio que nos estaba pidiendo era ridículamente alto para el estado de la propiedad, pero ni siquiera me dejó terminar. Se limitó a negar con la cabeza y a mirarme con ese tipo de decepción que, en cualquier otra circunstancia, me hubiera afectado profundamente. No puedo creer que seas capaz de tratar a tu suegra de esta forma, después de todo lo que ha hecho por ti y Emily, fue lo último que dijo antes de marcharse, dejando una tensión insoportable en el ambiente. Emily se quedó en silencio, visiblemente afectada. Después de que su tío se fue, trató de llamar a su madre para confrontarla directamente y aclarar la situación. Pero, para sorpresa de ambos, la llamada fue a parar a buzón. Al poco rato, recibimos un mensaje suyo donde nos decía que estaba demasiado herida como para hablar con nosotros en ese momento, y que solo volvería a hacerlo cuando estuviéramos dispuestos a reconocer nuestros errores y aceptar su oferta. Pensábamos que las cosas no podían ponerse peor, pero al día siguiente, cuando volvimos a nuestra rutina de trabajo, notamos que varios compañeros estaban actuando extraños. Al principio pensamos que tal vez era solo paranoia, pero mientras Emily y yo almorzábamos en la cafetería de la oficina, escuchamos a dos colegas en la mesa de al lado hablando en voz baja sobre problemas familiares. Y lo peor, uno de ellos mencionó el nombre de Emily. Fue entonces cuando entendimos que la situación estaba empezando a traspasar nuestras vidas personales y laborales. Al parecer, alguien en la familia de Emily, quizás su propia madre, había comenzado a difundir la historia en círculos cada vez más amplios. No solo nuestros familiares se estaban enterando, sino también conocidos y contactos de trabajo. Esto fue la gota que colmó el vaso. Sentía una mezcla de ira y desamparo. La historia ya no era algo privado, y lo que estaba sucediendo parecía tener como único propósito arruinarnos emocional y socialmente. Emily estaba al borde de un colapso emocional. La presión que su madre le estaba poniendo a través de rumores y chismes estaba afectando su ánimo, su salud e incluso la relación que teníamos. Cada vez estaba más callada, y yo, aunque intentaba ser fuerte y apoyarla, no sabía cuánto más podríamos soportar en estas condiciones. Decidí que no podíamos seguir permitiendo que alguien más controlara nuestra vida. Así que esa misma noche, le propuse a Emily tomar medidas más directas. Acordamos que lo mejor sería contactar a un abogado, alguien que pudiera asesorarnos sobre cómo proceder y, si fuera necesario, protegernos legalmente de los rumores y calumnias. Sabía que involucrar abogados podía sonar drástico, pero ya no estábamos lidiando con una simple diferencia de opiniones, sino con una campaña completa de desprestigio. Queríamos asegurarnos de que, al menos en términos legales, nuestra posición estuviera bien respaldada. La idea del abogado no fue fácil de aceptar para Emily, quien seguía aferrándose a la esperanza de que su madre eventualmente entrara en razón y reconsiderara su postura. Pero, al final, aceptó que necesitábamos protegernos. Esa misma semana, concertamos una reunión con un abogado especializado en asuntos familiares. Le explicamos todo lo sucedido, desde la situación de la casa hasta la manera en que su madre había manipulado la historia y la había divulgado a todo el mundo. El abogado fue claro en que, aunque no podíamos controlar lo que los demás decían, sí podíamos enviar una advertencia formal para dejar en claro que no toleraríamos la difamación o el acoso. Esa noche, redactamos una carta junto al abogado, detallando nuestra versión de los hechos y exigiendo que cesaran las mentiras que estaban afectando nuestra vida personal y laboral. Le pedimos al abogado que se la enviara a mi suegra y que la copiara a los familiares más cercanos, para que todos recibieran la misma información. No sabíamos si eso solucionaría las cosas, pero al menos era una manera de dejar en claro que no íbamos a ceder. Durante los días siguientes, nos mantuvimos al margen de cualquier confrontación directa, esperando a ver cómo reaccionarían. Fue un periodo de tensión absoluta. Emily y yo pasamos noches enteras hablando sobre lo que queríamos para nuestro futuro y sobre cómo enfrentaríamos cualquier represalia que surgiera de la carta.
Sabíamos que no sería fácil y que probablemente esto no se resolvería de la noche a la mañana. Estábamos cansados, emocionalmente agotados, pero decididos a no retroceder. Finalmente, días después, recibimos un mensaje de su madre. Cuarta actualización: después de enviar la carta y días de tenso silencio, el mensaje que recibimos de su madre fue corto pero claro. Nos acusaba de haber empeorado las cosas y advertía que no permitiría que su propia familia la amenazara con abogados. Al parecer, no tenía la menor intención de dejar atrás el conflicto. Pero más allá de eso, la verdadera sorpresa vino cuando un primo de Emily nos contactó para contarnos que mi suegra había comenzado a insinuar que estaba dispuesta a tomar acciones legales en nuestra contra, supuestamente para recuperar su propiedad. Según ella, la casa en ruinas había sido cedida a nosotros y, por ende, tenía derecho a exigir compensación o desalojarnos, a pesar de que, como mencioné, jamás habíamos vivido allí ni recibido las llaves, ni nada parecido. Fue en este momento que el abogado nos recomendó ponernos en contacto con todas las personas que habían escuchado esa versión, para aclarar que nunca habíamos vivido en esa casa y que toda esta historia sobre aprovecharnos de su generosidad era completamente inventada. Con esa recomendación en mente, decidimos realizar una reunión familiar y explicar nuestra versión de los hechos. A la mayoría de los familiares cercanos les envió Emily una invitación para juntarnos y aclarar las cosas en persona, y también invitamos a su madre, con la esperanza de que se diera cuenta del daño que nos estaba causando. Llegó el día de la reunión y, aunque esperábamos una audiencia algo escéptica, varias personas accedieron a escucharnos, algunos porque querían entender mejor lo que estaba pasando, y otros porque empezaban a notar que algo no cuadraba en la versión de mi suegra. Al llegar todos, les explicamos cómo fue realmente nuestra visita a la casa, las reparaciones que necesitaba y la razón por la que no podíamos comprarla. Al principio, se sintió extraño tener que contar detalles tan personales y defensivos, como que la casa no tenía ni las condiciones mínimas para habitarla y que el precio que ella pedía era más alto que el del mercado en esas condiciones. Fue incómodo, pero nos pareció necesario. Los mirábamos a los ojos, intentando que entendieran la realidad y lo absurdo de toda la historia. Entonces, en un giro que no esperábamos, la propia madre de Emily apareció en la reunión sin previo aviso. Nos enfrentó con una mezcla de reproche y desdén en su rostro, y comenzó a lanzar acusaciones, en su mayoría manipuladas o completamente inventadas. Nos dijo que, por nuestra necedad, estábamos arruinando la relación familiar y que, si no aceptábamos su oferta, ella nunca nos perdonaría. La tensión era evidente, y antes de que pudiéramos responder, una de las tías de Emily intervino, pidiendo que todos mantuviéramos la calma. Agradeció que todos estuviéramos allí, pero también mencionó que ella misma había tenido dudas respecto a la historia que se estaba contando y que le parecía exagerado que el asunto hubiese llegado a esos extremos. Al parecer, el hecho de que hubiera involucrado a conocidos y compañeros de trabajo ya comenzaba a afectar la percepción de algunos familiares. Aprovechamos el momento para aclarar las cosas una vez más y, finalmente, le expliqué directamente a mi suegra que no estábamos rechazando su oferta por desprecio o por falta de aprecio, sino porque la casa simplemente no estaba en condiciones habitables para nuestra familia. Le dije que, si realmente quería ayudarnos, podría comprender nuestra postura y que podíamos buscar una solución que no nos dejara endeudados y atrapados en un lugar que no cubría nuestras necesidades. Fue entonces cuando mi suegra, en lugar de calmarse, soltó una confesión que nos dejó a todos en shock. Admitió que la razón por la cual estaba tan insistente en vendernos la casa era porque ella misma necesitaba el dinero urgentemente. Resulta que había adquirido varias deudas y estaba buscando una manera de salir de ellas, y su idea era hacerlo vendiéndonos la casa a un precio elevado, pese a las condiciones, porque creía que como familia, nosotros teníamos la obligación de ayudarla. Esto dejó en silencio a todos los presentes. Los familiares que nos habían recriminado o juzgado de inmediato cambiaron sus expresiones al entender el verdadero motivo detrás de toda su insistencia. Algunas personas comenzaron a susurrar, y su madre, al ver el cambio en las caras de todos, empezó a justificarse, diciendo que había contado esa versión de la historia solo porque necesitaba una salida para sus problemas y pensaba que si nos presionaba lo suficiente, terminaríamos cediendo. El ambiente se llenó de incomodidad y desaprobación hacia ella. De repente, todos parecían darse cuenta de que nosotros, desde el principio, solo habíamos intentado buscar lo mejor para nuestra familia y que, en realidad, no teníamos la obligación de resolver los problemas financieros de mi suegra. Emily, agotada y emocionalmente desgastada, le pidió a su madre, con lágrimas en los ojos, que por favor dejara de manipular a todos y que, en lugar de recurrir a estas tácticas, nos hablara con sinceridad sobre lo que realmente necesitaba.
La tensión en el ambiente era tan palpable que decidimos dar por terminada la reunión. Algunos familiares se acercaron para disculparse por habernos juzgado sin conocer toda la historia, y otros se ofrecieron a ayudar a mi suegra de forma diferente, ofreciéndole apoyo moral o buscando alternativas para enfrentar sus problemas financieros. Nos fuimos de allí con un gran peso levantado de encima, pero con una sensación de tristeza por lo que esta experiencia había revelado sobre el carácter de mi suegra. Esa noche, Anole y yo llegamos a la conclusión de que necesitábamos poner límites firmes y cuidar nuestra familia. La situación nos había desgastado emocionalmente, y aunque sentíamos compasión por la situación financiera de su madre, no íbamos a poner nuestro bienestar ni el de nuestro futuro hijo en juego.